El hombre que presenció un aquelarre. Había una vez un hombre llamado David, un curioso viajero que siempre buscaba experiencias únicas y emocionantes. Un día, mientras exploraba un bosque oscuro y sombrío, escuchó un rumor sobre un antiguo aquelarre que ocurriría en esa misma noche. Intrigado por la idea de presenciar un evento tan misterioso, decidió acercarse al lugar donde se llevaría a cabo. Conforme la noche avanzaba, David se adentró más en el bosque, siguiendo el sonido de los tambores y los cantos enigmáticos. La oscuridad lo envolvía y el aire se volvía más espeso a medida que se acercaba al aquelarre. Pero su curiosidad superaba cualquier temor que pudiera sentir. Finalmente, llegó a un claro en el bosque donde se encontraba un círculo de personas vestidas con túnicas negras. La luna llena brillaba intensamente sobre ellas, creando una atmósfera aún más inquietante. David se escondió entre los árboles, observando la escena con asombro y fascinación. Las personas comenzaron a moverse en círculo, entonando cantos en una lengua desconocida. El fuego en el centro del círculo se avivó, iluminando los rostros de los participantes. David podía ver en sus ojos una mezcla de éxtasis y malicia, como si estuvieran poseídos por fuerzas oscuras. De repente, una figura alta y enigmática se levantó en el centro del círculo. Vestida con una túnica roja y ennegrecida, emanaba una aura de poder y maldad. David sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio los ojos penetrantes y diabólicos de la figura. La líder del aquelarre comenzó a recitar un conjuro antiguo, invocando a los espíritus oscuros y malignos. El viento soplaba con fuerza, agitando los árboles y llenando el aire con un aroma a podredumbre. David se dio cuenta de que había presenciado algo más allá de su comprensión, algo que no debería haber visto. En ese momento, uno de los participantes del aquelarre giró la cabeza y miró directamente a los ojos de David. El terror se apoderó de él mientras se daba cuenta de que había sido descubierto. La figura, con una sonrisa malévola en el rostro, se acercó lentamente a él. David intentó huir, pero sus piernas parecían pesadas como plomo. La figura se acercaba cada vez más, su risa retumbaba en los oídos de David. Finalmente, lo alcanzó y lo arrastró hacia el círculo donde todos los participantes lo rodearon. El aquelarre continuó con su ritual, mientras David gritaba desesperadamente, rogando por su vida. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los participantes lo ataron y lo colocaron en el centro del círculo, listo para ser sacrificado en honor a las fuerzas oscuras. La última imagen que David vio fue la figura enigmática levantando un cuchillo afilado. El terror invadió su ser mientras el filo del cuchillo descendía hacia su cuerpo indefenso. El relato del hombre que presenció un aquelarre es un recordatorio escalofriante de que algunas puertas no deberían ser abiertas y algunos secretos no deberían ser desvelados. La curiosidad puede llevarnos a enfrentarnos a fuerzas más allá de nuestra comprensión, con consecuencias mortales.